Vamos a empezar entonces ahorita de una vez con ciencias naturales. ¿Listo? Y la última hora la vamos a dejar para que puedan resolver el taller de física. ¿Listo? La profundización de física. Entonces, ahorita en este momento vamos a trabajar algo que se llama genética. Dentro del programa que tenemos, listo, dentro de lo que tenemos que ver, dice introducción a la genética. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la genética, por qué la genética es importante para los seres vivos. Vamos a hablar acerca de lo que es el ADN, de lo que son los genes, cómo es que es la estructura del ADN, cómo están estructurados los genes, cuál es la función del ADN, cuál es la función de los genes, lo que son los cromosomas, la herencia, y vamos a ver algo relacionado con las leyes de herencia de Mendel. ¿Listo? Entonces, para empezar, vamos a ver un pequeño videíto. ¿Listo? De ver, vimos este videíto como de introducción a lo que es la genética, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de genética, nos están dando los conceptos de lo que es el ADN, de lo que son los genes, nos hablaron de un señor llamado Gregor Mendel. Entonces, quiero que ustedes me digan qué entendieron acerca de eso, de lo que es la genética. ¿Qué será eso de genética entonces? A ver. Vamos con ruletica para que puedan participar. Bueno, entonces, Sara, ¿qué será eso de genética? Bueno, lo que entendí era que básicamente nosotros heredábamos como rasgos de nuestros padres y eso iba pasando como en generación de generación. Y Listo, puede ser eso es la genética, ¿cierto? O sea, todas las cosas que nosotros podemos pasar de generación en generación. Nos estaban hablando de algo llamado el ADN y de algo que se llaman los cromosomas. ¿Qué será eso del ADN? Vamos a ver quién me cuenta qué será eso del ADN. Sebastián, ¿qué es eso de ADN? Profe, es lo que tenemos las personas en el cuerpo. Bueno, es algo que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y qué más podemos decir del ADN? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? ¿Qué será eso de los cromosomas? Vamos a mirarlo porque no le va a tocar otra vez a Sebastián. Acá todos tienen que hablar. Santiago, ¿qué será eso de los cromosomas? ¿Qué serán los cromosomas? No, no te escucho. Ok. No, no sé qué pasa porque no te escucho, Santi. Escríbeme porque no sé por qué no te escucho. Te escuchas a Sarita, pero no te escucho a ti. Y escuchas a Sebastián, pero no te escucho a ti. Entonces, son las células que se encuentran en el ADN, dice Julián. Sí, señor. Entonces, son cromosomas que están dentro del ADN, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, acá les voy a compartir. ¿Qué es genotipo, Felipe? ¿Y qué es fenotipo?
¿Qué es el genotipo y qué es el fenotipo? Bueno, esos son conceptos que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Vamos a ver por acá. Voy a hacer un listado de cómo es que van las canciones y se los aseguro que todos los días ponen lo mismo. Caída libre. Bueno, voy a parar acá o si no esto se empieza a bloquear. Entonces, primero vamos a ver qué es eso de la genética. Felipe, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Qué es la genética? Es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación. Bueno, entonces, cuando hablamos de genética, entonces exactamente, la genética es una ciencia, ¿cierto? Entonces, que estudia cómo se transmiten las características de los padres a los hijos, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vayan a tener sus hijitos, hay muchas cosas que ustedes les van a pasar a sus hijos, pero si ustedes se dan cuenta, eso viene como de generación en generación. ¿Por qué? Porque resulta que hay algunos rasgos que ustedes tienen que de pronto eran de sus abuelos o incluso de sus bisabuelos, ¿cierto? Entonces, eso es pura herencia. Por ejemplo, hay personas que tienen ojos azules. ¿Por qué? Porque papá o mamá tienen los ojos azules o porque de pronto el abuelo o la abuela tenían los ojos azules, ¿cierto? Entonces viene algo que es algo que se transmite de generación en generación. Ustedes, por ejemplo, que han notado en su casa, en su familia, que ustedes digan, uy, este es un rasgo que la mayoría de mi familia tiene. Entonces, por ejemplo, todos mis tíos, mis primos, mis papás, todos tienen ojos cafés o, por ejemplo, cabello, algo que ustedes digan que se repite. Sebastián, Señora, poniendo atención. Felipe, poniendo atención. Las entradas, ¿sí? Bueno, tú tienes poquitas. Las entradas de acá se repiten más, mucho en tu familia. ¿Sí? Hartas entradas. Bueno, digamos, Sarita, en tu familia, ¿qué es lo que más se repite? Por ejemplo, a nivel de herencia, ¿qué es lo que tú te has dado cuenta que es la mayor característica? El cabello oscuro. Cabello oscuro, ok. Santiago, escríbeme porque no sé qué le está pasando a tu micrófono. Julián Ramírez, El cabello, profe, pero es como castaño. Castaño, ok. Andri, El cabello también es así como el mío, todos lo tenemos así. Crespito, como tan, no, no tan crespo, pero sí como medio onduladito. Ajá. Medio Ok. onduladito. El color de piel, digamos, la contextura, digamos, eh, por ejemplo, hay familias donde casi todos son muy altos o que tienden a ser demasiado delgados. ¿Qué otras cosas han notado por ahí? Levanten la mano, que me puedan decir, ay, profe, sí, mire, acá en mi familia todos somos gordos o flacos, altos, bajitos, ¿no?
En mi familia, por ejemplo, uy, sí, pero yo me siento premiada porque la mía es chiquita. Uy, sí, que mis hermanos son morenos y yo soy el único blanquito. Pero debe ser, mira que hay unos rasgos, hay familias donde, por ejemplo, casi todos son de ojos azules y de pronto algunos salió con ojos cafés, pero es porque de pronto uno de los bisabuelos tenía ojos cafés o alguno de los, bueno, eso acuérdense que eso se va repitiendo, ¿cierto? Hay veces que se salta. Porque, por ejemplo, digamos, mi papá, en el caso de mi familia, uy, mi papá es re narizón. O sea, si yo tengo nariz grande, no, mi papá sí es que... Uy, y mi hermano tiene la nariz enorme. O sea, sí, mi mamá y yo éramos las que teníamos, pues, de mujeres teníamos la nariz larguita, pero pues tampoco. Pero, uy, si los hombres en mi casa, por ejemplo, mi papá y mi hermano, qué cosa tan tremenda. Sí, 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 o sea, aparte de los así, hombres, tenemos esta curvita aquí todo. la curva de acá. Ok. Digamos, por ejemplo, en mi casa, mi mamá tenía los ojos como claritos, porque uno de mis abuelos, digamos, yo tengo un tío por parte de mamá que tiene los ojos azules, pero era porque uno de mis bisabuelos tenía ojos azules, y el resto salieron con los ojos como tirando como a color miel, algo así. Pero él sí salió con los ojos azules. Entonces tienen que a veces alguno recoge lo de los otros. Bueno, vamos a seguir por acá. Entonces, vamos a hablar de lo que son los genes. ¿Listo? Entonces, Andri, ¿me ayudas a leer qué son los genes? Ay, ya se bloqueó. Acuérdense que si están tomando apuntes, traten de usar palabras claves para no copiar texto, porque hay cosas del texto que van a sobrar ahí. Andri, ¿me ayudas a leer lo que son los genes, por favor? Un gen es la unidad mínima y funcional de la herencia, es decir, unidad mínima de la información heredable que se transmite de una generación a la siguiente. Cada gen tiene una información específica, por ejemplo, el color de los ojos. Bueno, entonces nos está diciendo que los genes son pequeñas partes que tiene el ADN. Entonces el ADN tiene algo que se llaman los genes, son pedacitos que están repartidos dentro del ADN. Entonces esos genes tienen como unas instrucciones, ¿listo? Llevan las instrucciones para las características que nosotros vamos a tener dentro de nuestro cuerpo. Entonces, esos genes van a ser como unas piezas de un rompecabezas, ¿listo? Entonces las piezas del rompecabezas están por partecitas, entonces cuando yo junto esas partecitas del rompecabezas se me va a formar un todo, ¿cierto? Entonces nosotros somos como pedacitos, como fichitas de rompecabezas, entonces todo está formado con esos pedacitos y tenemos características en específico que están todas determinadas dentro del ADN, ¿listo? Vamos ahora a hablar de lo que son los cromosomas. Sarita, ¿me ayudas a leer qué son los cromosomas, por favor? Estructuras con forma de bastoncillos donde se encuentra empaquetado el material genético ADN. Bueno, entonces cuando hablamos de los cromosomas es como cuando uno va al supermercado, ¿cierto? Y le dan a uno una bolsa con todas las cosas. Entonces, los cromosomas son paquetes. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos paquetes de frutas, paquetes de chocolates, paquetes de papas, paquetes de chitos, todo eso, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con los cromosomas, son paquetes, pero esos paquetes contienen ADN. ¿Qué pasa con esos paquetes de ADN?
Esos paquetes de ADN adentro, o sea, donde está todo el ADN, va a tener un total de 46 cromosomas. Cada paquete tiene 46 cromosomas. Entonces, imagínense un paquete de todo rico, ¿cierto? El paquete de todo rico, por ejemplo, tiene papas, tiene chistris, tiene chicharrón, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con estos paquetes de cromosomas. Entonces, un paquete de cromosomas va a tener 23 cromosomas que son de los que la mamá le da al hijo y otros 23 son los que le va a dar el papá. ¿Listo? Entonces son paqueticos de 46 cromosomas donde la mitad son cromosomas que nos dio la mamá y otros 23 son los que nos dio el papá. Por eso tenemos esa mezcla, ¿cierto? Claro que si uno se pone a ver, vendría teniendo, imagínense, o sea, de esos 23 cromosomas que dona la mamá y 23 que dona el papá, unos tantos vienen siendo de las generaciones anteriores, porque imagínense esa mezcolanza de generaciones que somos, ¿no? Los bisabuelos, los abuelos, perdón, ¿cómo es? Tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, papás, cantidad de cromosomas, ¿no? Pero solamente nos corresponden 23. Entonces, 23 de la mamá. Esos 23 cromosomas que yo recibo de mi mamá traen información genética de toda la familia de mi mamá. ¿Listo? Y esos 23 cromosomas que recibo de mi papá traen toda la información genética de toda la familia de mi papá. Entonces, o sea, es una cantidad, eso es algo. El que no tenga cromosomas completos va a tener algo que se llama, por ejemplo, hay personas que sufren síndrome de Down o algo así. Si les hace falta, digamos, cuando hablamos de el cromosoma 21, son niños que sufren de síndrome de Down porque le falta alguno de los cromosomas. ¿Listo? Entonces, todos tenemos que tener la misma cantidad de cromosomas, 46 cromosomas. ¿Sí no? Entonces, ¿hay algún problema? Lo mismo, eso se llaman mutaciones. ¿Listo? Cuando hay más cromosomas o cuando hay menos cromosomas, a eso nosotros lo llamamos mutación. ¿Listo? Por eso hay que revisar porque digamos hay niños que también sufren de pronto algunas cositas en su cuerpo. Entonces de pronto los niños con síndrome de Down pues tienen unas características. Hay otras personas que de pronto tienen algo que se llama la macrocefalia, la microcefalia. Por acá hay un señor que ustedes lo ven, la cabeza es súper chiquitica. Es una cosa así, se le fue como, yo no sé, o sea, o sea, yo lo veo y me genera como esa inquietud porque yo diría que es microcefalia, pero me dijeron que a el señor le dio una enfermedad y se le empezó a achicar la cabeza. O sea, imagínense uno tener en la cabeza normal así y de repente se va volviendo chiquita. Y el señor anda con sonda y todo eso. Pero uno lo ve fumando. Que yo la vez pasada lo vi y yo decía, tremendo ese señor. Y cuando lo veo fumando, no, pues, de razón, sí. Hay veces que hay alteraciones dentro del ADN y uno no se da cuenta. Porque, o sea, toca hacerle un estudio al ADN y todo eso a los cromosomas, pero pues como uno nunca nace así como con ganas de saber de sus cromosomas ni nada, entonces de repente nace el hijo y el hijo es el que viene a cargar todas esas cosas. Que hay veces dicen, venga, pero porque, digamos, los que vienen, esos casos donde los siameses, que nacen pegados, entonces uno dice, venga, ¿y eso por qué nacen pegados? Pues porque de pronto el papá o la mamá transmitió algún gen donde estaba esa cuestión. Entonces todos los cromosomas, por eso es una cosa tan bonita, por eso estamos viendo genética, es súper chévere acá entender todo esto. Bueno, vamos a hablar del ADN. Nicolás, ayúdame a leer qué es lo del ADN, por favor. ADN, el ácido desoxirribonucleico, es la molécula que almacena la información genética. El papel principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información
contiene las instrucciones necesarias para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Entonces, cuando hablamos del ADN se le llama ácido desoxirribonucleico. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con ese ácido desoxirribonucleico? Que es, por ejemplo, es como una cartilla o es como son como las instrucciones, es como un libro de instrucciones que nosotros tenemos. Entonces, en ese libro de instrucciones que nosotros tenemos, que es nuestro ADN, allá están todas las cosas en ese libro, aparece todo. Está todo escrito acerca de nosotros. Entonces, en ese libro de instrucciones está el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, la altura, el color del cabello, todo. ¿Listo? Ahí está todo. ¿Por qué? Porque ahí dentro del ADN están los cromosomas. ¿Listo? Bueno, vamos por acá. ¿Ya lo alcanzaron a copiar? Bueno. Entonces, acuérdense que nosotros estamos hablando de las células. Retomo, acuérdense que nosotros somos la unión de varios átomos. Los átomos forman las moléculas forman lo que son las células. Las células todas juntas van a formar algo que se llama un tejido. Los tejidos juntos van a formar algo que se llama los órganos juntos van a formar algo que se llaman sistemas. Los sistemas juntos forman algo que se llaman los aparatos y los aparatos juntos forman a un organismo. Nosotros somos organismos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá nos están hablando de, nos hablan de las células y nos hablan de las proteínas. Entonces, las proteínas son algo que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para poder crecer, ¿listo? Para poder tener fuerza, para eso me sirven las proteínas. Entonces, ¿dónde podemos encontrar las proteínas? En la piel, en los músculos, en el cabello tenemos proteínas. Pero también tenemos algo que se llama el ARN. ¿Qué será eso del ARN? Puede ser un mensajero, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del ARN, ese ARN se llama el ácido ribonucleico. Entonces, mientras el ADN es el ácido desoxirribonucleico, el ARN es el ácido ribonucleico. Entonces, como decía acá Nicolás, es un mensajero. ¿Por qué? ¿Qué hace el ARN? Copia todo lo que dice el ADN. Entonces, las instrucciones que tenemos, el librito que es el ARN lo copia y lo lleva a las células. ¿Listo? Entonces, es como un copio-pe. Copio-pe. ¿Listo? Entonces, es el que tiene como la receta de cómo van a ser las cosas. ¿Listo? Entonces, todo está en el ADN, pero el que lleva la receta a cada una de las células es el ARN. ¿Listo? Bueno, vamos a leer lo que son los alelos. Entonces, ¿qué será eso de los alelos? ¿Me ayudas a leer, por favor, Sebastián?
Bueno, Sebastián no está por ahí. Julián, ¿me ayudas a leer? Dos o más formas de expresar un gen, por ejemplo, para tu gen de color de ojos puede tener alelos negro, azul, verde o marrón. Bueno, entonces cuando hablamos de los alelos, quiere decir, ya vimos lo que eran los genes, entonces los alelos son como las diferentes versiones de un gen. Es como, por ejemplo, tenemos un iPhone, ¿cierto? El iPhone es el gen, pero hay varias versiones de iPhone. Entonces, esos son los alelos, las diferentes versiones del gen. Entonces, un gen, por ejemplo, un iPhone va a tener mayor resolución en la cámara. Hay otro iPhone que va a tener mayor capacidad, digamos, en cuanto a gigas de almacenamiento. Lo mismo va a pasar con los alelos. Entonces, un alelo va a decidir que tengo más cabello claro que oscuro, ¿cierto? Entonces, el alelo es el que me dice cómo es ese gen. La mayor cantidad de alelos, ¿listo? Entre más alelos, pues más voy a tender a tener esas características. ¿Listo? Homocigoto. ¿Me ayudas a leer, Andris, por favor? Profe, sigue en alelo. ¿Listo? Es aquel que tiene dos alelos idénticos por una característica, para una característica, por ejemplo, alelo marrón del padre y alelo marrón de la madre. Por lo tanto, va a tener ojos marrones. Bueno, entonces resulta que vamos a imaginarnos un par de medias. ¿Listo? Generalmente nosotros tenemos pares de medias. Los pares de medias, o sea, pues obviamente cuando digo pares es porque vienen de a dos, ¿cierto? Entonces, una media me la dio mi papá, otra media me la dio mi mamá, ¿cierto? Entonces son un par de medias negras, una me la regaló mi mamá y la otra me la dio mi papá. Y son exactamente iguales a esas medias, ¿cierto? Pero a veces, por eso se llama homocigoto, ¿listo? Porque las dos medias son iguales, es decir, que los dos alelos son iguales, pero hay momentos en los que no son iguales, hay alguno que va a ser diferente, ¿cierto? Entonces, cuando no son iguales, listo, cuando hay alguna diferencia, a eso los llamamos los heterocigotos. Entonces, miren acá tenemos homocigotos, ¿por qué? Porque la mamá tiene ojos cafés y el papá también tiene ojos cafés. Por lo tanto, el hijo va a nacer con ojos cafés. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de los heterocigotos. Sarita, ¿me ayudas a leer heterocigotos, por favor? Em, el gen tiene dos alelos diferentes para un determinado carácter, es decir, recibe una información para ojos negros y otra de ojos azules de distintos progenitores. Bueno, entonces, miren que, como les estaba diciendo, con el ejemplo de las medias. Entonces, si mi mamá me regala unas medias azules y mi papá me regala unas medias negras, pues ahí soy un heterocigoto. Mi papá tiene ojos azules, mi mamá tiene ojos cafés. Soy heterocigoto. O bueno, no soy, porque no es que sea yo, sino pues ahí estamos hablando de alelos diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, en sus familias, ¿quién de ustedes tiene casos así, donde el papá, por ejemplo, tenga el cabello negro y la mamá el cabello claro, o el cabello liso y el otro crespo? ¿Quién? ¿Tú? ¿En qué caso? ¿En qué caso es homocigoto y en qué caso es heterocigoto? Mi mamá tiene el cabello liso. ¿Y tu papá? Mi papá lo tiene liso.
Crespo, o sea, ahí hay un heterocigoto. ¿Y en qué es homocigoto? Acuérdense que si hablo de homocigoto, homo de uno solo, o sea, ambos tienen lo mismo. Por ejemplo, homocigoto en mi caso sería que mi mamá tenía nariz larga y mi papá también, homocigoto. Los dos tienen características iguales. Heterocigoto, que mi mamá tenía ojos claros y mi papá ojos cafés, oscuritos. Ahí es heterocigoto. Como digo, que representan los cabezas. Y el heterocigoto, El pelo liso y el pelo crespo. Felipe, homocigoto y heterocigoto en tu caso. no sabía decir entre el papá. Homocigoto. Heterocigoto puede ser que mi papá un poquito más. Mi mamá es. Sí, mi mamá es mestiza. Y homocigoto, no sé. Los ojos. Los ojos son homocigoto. Sarita, homocigoto y heterocigoto en tu caso. Aunque pueden hablar si quieren de los abuelos y sus papás, o sea, analicen un homocigoto y heterocigoto. Sarita. Homocigoto, mis papás tienen el cabello oscuro y heterocigoto. Mi mamá tiene los ojos cafés y mi papá los tiene verdes. Ok, o sea que dominó más el café en tu caso. Ya, ay, sí. Andri, homocigoto y heterocigoto. Homocigoto es el de los iguales, ¿verdad? Sí. Homocigoto es que eso que tienen el mismo color de cabello. O sea, yo saqué este color de cabello por ellos dos, porque ellos dos lo tenían iguales. Y heterocigoto era que mi papá tenía los ojos como grises, así como un color rarito, y mi mamá los tenía negros. O sea que, ¿y cuál fue el gen dominante? ¿El negro o el gris? El negro, porque todos mis hermanos tenemos los ojos negros, y pues mi papá es el único que tiene los ojos así como que grises, así. Ok. Santiago, ¿qué hay de ti? Homocigoto y heterocigoto en tu caso. Y Julián, homocigoto y heterocigoto, mientras que Santi escribe. Ok, tienen el mismo color de ojos. El pelo negro los dos. Ajá. Y heterocigotos. Pelo rizado y liso. Ok, liso con ese, Santi. Heterocigotos, Julián. Julián, Julián. Que mi mamá tiene el pelo castaño y mi papá negro. Ok. Y tú tienes el pelo como ondulado. Ok, bien, Santi. Bueno, entonces vamos a hablar algo de lo que son los alelos dominantes y los alelos recesivos. Entonces, cuando marcamos un alelo dominante, generalmente se marca con la letra mayúscula. Y cuando hablamos del alelo recesivo, se marca con la letra minúscula. ¿Listo? Es porque, pues, generalmente así se da, ¿no? Lo más relevante uno lo deja en mayúscula. Como cuando usted quiere dominar, quiere exaltar algo, dar características así súper wow, generalmente uno escribe las cosas en mayúsculas, ¿cierto? Si uno quiere hacerse notar, escribe con mayúscula. Si no, pues
utiliza las minúsculas. Entonces, en este caso, cuando hay más dominantes, pues van a haber más letras mayúsculas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Listo. Es que no se ve bien ahí el dibujito. Entonces, miren acá. El dominante con letra mayúscula y el recesivo con letra minúscula. Entonces, acá, por ejemplo, vemos los colores de los ojos, ¿cierto? En este caso. Entonces, la mamá, ¿qué pasó? Tenía alelos recesivos. ¿Por qué? Porque tiene A minúscula y el padre tiene las mayúsculas, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, acá tengo minúscula con mayúscula, minúscula con mayúscula, minúscula con mayúscula y minúscula con mayúscula. Entonces, pues el más dominante fue el del papá. Generalmente los colores claros son los que menos dominancia tienen, ¿cierto? Infortunadamente, lástima porque pues si fuera al contrario tendríamos todos ojos bellos, porque yo creo que más de uno ha tenido en su casa alguien que tiene los ojos claritos, ¿cierto? Casi la mayoría hemos tenido a alguien en casa con ojos claritos. Pero y hay que, o sea, porque eso es que por allá de Europa. No, ya, ay, sí, europeo. Y No, pues igual de pronto sí, pues hasta son más dominantes a Estados Unidos. también en Estados Unidos también tienden a tener esos genes más dominantes. Obviamente nosotros tenemos que tener alguna raíz indoeuropea. ¿Por qué? Pues porque acá llegaron los españoles a invadir y pues tuvieron ahí, nosotros venimos de un mestizaje ahí, entonces nosotros como mestizos pues tenemos esas características a veces. Ya quisieron no tener esos ojos azules, ¿cierto? Bueno, entonces la codominancia nos dice es el fenómeno en el cual los dos alelos aparecen a la vez. Por ejemplo, un alelo marrón y otro azul puede dar ojos azules con rayitas marrones u ojos marrones con rayitas azules. Ay, me toca mirarme bien los ojos. A ver si ¿hay algo de codominancia en sus casas? ¿Han visto esos rasgos de codominancia? ¿Alguien? Levanten la mano, si no, manden manito hacia abajo. Si alguien tiene casos de codominancia, mande corazoncitos o mande esto. Si no tienen casos, pues mándenme esto. Pero participen. Santiago, ¿sí? ¿Como quién? ¿Qué codominancia hay en tu casa? Bueno, ahora sí vamos a hablar algo que se llama el genotipo y otra cosa que se llama el fenotipo. Mi sobrina tiene los ojos cafés, pero también como verdes. Oh, vea pues, Julián, cuéntanos. Julián puede hablar. Acá es porque a Santiago yo no sé por qué no se le está escuchando. Profe, que mi hermano tiene los ojos negros, pero alrededor los tiene como naranjas. ¡Uy, qué chévere! Interesting. Really interesting. Bueno, vamos a hablar del genotipo. O sea que ahí, en ese caso, estamos hablando de una codominancia. ¿Listo? Acuérdense que ahí tenemos codominancia. Vamos a hablar ahora sí de los genotipos. A ver, porque es que ahora sí. Entonces, el genotipo. ¿Me ayudas a leer, Julián, por favor?
Conjunto de genes que posee un individuo es la información genética, es la suma de todos los genes presentes en un organismo. Entonces, ¿alguna vez ustedes jugaron, digamos, a los códigos secretos? Que a veces uno jugaba como a descubrir el código o algo así, ¿no? Bueno, resulta que hay algo que son los códigos, digamos que son como códigos secretos que cada papá le transmite a uno. Entonces, el genotipo es esa información genética que me transmiten mis papás. ¿Listo? Ese es el genotipo. Entonces, por ejemplo, nos dice que el genotipo es, digamos, cada cromosoma tiene un alelo dominante que es el la A mayúscula o la A minúscula, ¿cierto? Eso es lo que nos transmiten los papás, pero tenemos algo que se llama también el fenotipo. ¿Listo? Vamos a ver qué es eso del fenotipo. ¿Me ayudas a leer, Felipe? Es el resultado de la interacción del fenotipo y el ambiente que rodea al individuo. El aspecto que un individuo presenta es su fenotipo. Bueno, entonces, cuando hablamos del genotipo, nosotros no podemos ver los genes, ¿cierto? Ustedes pueden ver el gen así como, ay, tan lindo su gen. No, el genotipo es algo que nos transmiten nuestros papás, pero es algo que no se puede ver a simple vista. ¿Listo? Solamente es como ese código secreto, es esa información genética, pero que no es fácilmente visible. O sea, yo no lo puedo ver a simple vista así como, ay, tan bonito ese genotipo que usted tiene. Mientras que el fenotipo sí lo podemos ver. Son todas esas cuestiones físicas que podemos notar. Entonces, físicamente yo puedo ver el color del cabello, de los ojos, el color de la piel, todo eso es lo que yo sí puedo ver. ¿Listo? El genotipo es como la información y el fenotipo es como el resultado. El resultado, más o menos. Por así decirlo. Ay. Vamos a consultar, ¿listo? Sobre las leyes de Mendel. O sea, lo único que les voy a dejar es una tareita chiquita acerca de cuáles son las leyes de Mendel y que ustedes, basado en las leyes de Mendel, me hagan una descripción de su familia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si la ley de Mendel dice la ley de la uniformidad, todos los hijos son iguales, por ejemplo. Entonces, ¿en qué parte de su familia todos los hijos son iguales? ¿Listo? Todos altos, todos bajitos. Entonces, sí, mis tíos por parte de mi mamá todos son altos, mis tíos por parte de papá todos son bajitos. Nosotros todos somos gorditos, nosotros todos somos morenos, nosotros todos, ¿listo? Digamos, esa es la ley de la uniformidad que ustedes van a analizar de Mendel. Hay otra que es la ley de la segregación. Entonces, la ley de la segregación nos dice que solamente una parte contiene la información. Entonces, por ejemplo, el papá y la mamá solamente pasan una parte de su información genética a los hijos. Entonces, digamos, los ojos azules, pero solamente algunos hijos. ¿Listo? La ley de la combinación independiente. Entonces, se heredan por separado. ¿Listo? Entonces, unos van a salir con, digamos, hay 10 hijos. El papá tiene cabello rizado y la mamá tiene cabello liso. Entonces, unos hijos salen rizados y otros hijos salen lisos. ¿Listo? Ese es el estudio que le van a hacer a su familia según las leyes de Mendel. Esa es la tarea. ¿Para cuándo? Para dentro de 15 días. Es decir, dentro de 8 días. El otro lunes tenemos clase de química. Y el otro lunes tenemos clase de biología, bueno, de ciencias o de genética, mejor dicho. ¿Listo? Continuamos con clase de genética dentro de 15 días. Tienen 15 días para hacer esto. Entonces, acuérdense, si empezamos de para atrás, si no me están cumpliendo con tareas, no vamos a tener salida el próximo mes. ¿Listo? Acuérdense que las salidas se las tienen que ganar.
André dice, no, yo no hago salir, ya no, yo no hago tareas porque yo no voy a salir. Se gana el día libre, Andri. Bueno, ahí sí vale, ahí sí vale. Y los que no se tienen que quedar ese día haciendo talleres. Igual se les asigna un taller parecido, entonces mientras que unos nos vamos a paseo, los otros están trabajando en la casa haciendo talleres y respondiendo pruebas saber. ¿Listo? Entonces acuérdense que los días que, mejor dicho, les toca cumplir con las tareas, los que cumplen con tareas a tiempo y todo eso, concursan para la salida. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces yo creo que hasta ahí dejamos. Ya está la profundización de física en la plataforma, entonces por favor empiezan, acuérdense que la deben entregar a más tardar a la 1:10, bueno, en una horita, ¿listo? Entonces, juiciosos, por favor. Bueno, chao Sarita, chao Andri, ahí Chao, para que profe. revisen, bueno, juiciosos, terminen eso.